Soy Paulina Hernández Díaz, soy feminista, soy abogada de profesión y soy defensora de los derechos humanos de las mujeres. Mujeres cambiando el mundo. Les presento a Paulina Hernández, por ahí vamos a tener la oportunidad de verlo en algunas de nuestras capacitaciones. Es una mujer muy interesante, que además es licenciada en Derecho, es maestranda en Derecho Constitucional, está certificada para brindar capacitación presencial en temas de género y atención a mujeres en situación de violencia. Además es consultora y conferencista en temas de igualdad de género y violencia contra las mujeres. Es feminista y defensora de los derechos humanos. Bienvenida, Pau, a tu casa y platícame, ¿qué es la violencia en razón de género contra las mujeres? Bueno, la violencia contra las mujeres es todo aquello que les dañe que les cause un daño. Esto puede ser por acción o por omisión, es decir, puede venir de una conducta o puede venir de una omisión, de algo que no se realiza, ¿no? Y puede ser por parte de las instituciones del Estado, por parte de una persona, etcétera. Y este daño no nada más es físico, que es algo que generalmente todas las personas identificamos, ¿no? Cuando hay violencia física, pero hay otro tipo de violencias que se dan particularmente contra las mujeres por estos estereotipos de género, que son, por ejemplo, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia psicológica con sus particularidades, la violencia digital, que lo vemos también ahora de manera mucho más común y presente, la violencia política por razón de género, es decir, son ciertas expresiones de violencia que se dan y que causan un daño a una mujer, pero que están relacionadas con el hecho de ser mujer, no es cualquier violencia. Platícame cuál es el panorama actual de la violencia y qué nos dicen los datos. Bueno, actualmente, según estimado de las Naciones Unidas, las mujeres alrededor del mundo, 1 de cada 3 ha vivido violencia de género, particularmente violencia física o violencia sexual y psicológica, ¿no? Son las violencias que más se identifican, y en esta estimación que hacen las Naciones Unidas, el 35%, casi el 36% de las mujeres alrededor del mundo pues ha vivido esta violencia, ¿no? Todos los días alrededor del mundo se asesinan más de 130 mujeres por razones de género, es decir, que estas muertes, estos asesinatos están relacionados con el hecho de ser mujeres y no con otra cuestión, ¿no? Platícame a nivel global, ¿cómo se presentó esto en la pandemia? Pues en la pandemia fue algo muy interesante y dramático también, porque al pensar que por la contingencia y estas medidas sanitarias que se dieron de encierro casi en todo el mundo, pues la violencia contra las mujeres iba a disminuir. Por el contrario, representó una alza muy importante, sobre todo la violencia física, psicológica y la sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estaban conviviendo hombres y mujeres, en muchos casos en los mismos espacios en donde habitualmente pues cada uno se dedicaba a su rol, a sus tareas asignadas por género, y al momento del encierro pues muchos hombres además perdieron el trabajo, les redujeron el salario, entraron en depresión. Los hombres no están habituados a estar encerrados en sus casas con sus hijos e hijas, no están habituados a que les pidan que realicen tareas del hogar, ¿no? A la enseñanza y crianza de los hijos e hijas, no están habituados a que no se les permita salir, ¿no? Y tomar decisiones, y además pues las mujeres por estos estereotipos de género son quienes mandan en casa, por así decirlo, ¿no? Entonces toda esta situación complejizó las casas en donde ya existía alguna violencia, pues lo que pasó es que esta violencia aumentó y fue más profunda, y en algunos otros donde todavía no existía, pues hubo detonantes que de alguna manera pues se realizaron este tipo de conductas, o se identificó que había este tipo de conductas de violencia. Durante contingencia, ¿qué medidas debió de tomar el gobierno? Yo me acuerdo que tenía una amiga que trabajaba en CEMEFO y me dijo que era impresionante cómo había aumentado la cifra de feminicidios, y le impresionaba mucho que nadie estaba hablando de eso. Así es. ¿Qué debe de haber hecho el gobierno? Pues los organismos internacionales sí advirtieron que esto iba a pasar y les pidieron a los estados que realizaran políticas públicas desde la perspectiva de género, que no pensaran en hacer exactamente lo mismo que ya hacían enfrentando una pandemia, ¿no? Que fue lo que ocurrió, porque las llamadas del 911 o de emergencia alrededor del mundo pues se dispararon, pero la manera en la que podía actuar el gobierno, las instituciones, no fue en consecuencia de esta alarmante y drástico aumento que hubo de la violencia, ¿no? Es decir,
sí aumentó la violencia, aumentaron las denuncias por llamadas 911, porque tampoco es que las mujeres podían ir a las instituciones públicas por el mismo encierro. Estaban hasta cerradas. Así es. Pero pues las instituciones no se pusieron ni creativas ni pensaron en estas restricciones de movilidad que estaban teniendo aún más las mujeres, ¿no? O por ejemplo, no se imaginaron a aquellas mujeres que no tenían acceso a los teléfonos móviles, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con ellas? Que no puedan hablar a estos famosos códigos, ¿no? O a estas famosas políticas y programas que se empezaron a implementar alrededor del mundo y que generalmente están pensadas solo en un tipo de mujeres que tienen ciertos recursos, ¿no? Y no llegan a imaginarse qué pasa con estas otras mujeres. Entonces, fueron más o menos los mismos programas, ¿no? Ampliaron líneas telefónicas, pues sí, pero no ampliaron la posibilidad de reacción de las comisarías o de las policías ante este aumento de llamadas telefónicas. Entonces, fue muy limitado a nivel mundial el actuar de las instituciones frente a esta otra pandemia de la violencia de género. En Zapopan, en el municipio donde vive cada una, en el estado de Jalisco y en el mundo, todos tenemos muchas diferencias culturales, ideológicas, económicas. ¿Qué hace que las mujeres es un grupo vulnerable en todos lados, en donde estemos, y que haga que se normalice algo de la violencia? ¿Qué pasa? Pues justo es el modelo bajo el cual crecimos, nos educamos, ¿no? Es esta construcción social del género que trae inmersa estos roles y estos estereotipos de género que marcan las reglas o las pautas de cómo debe vivir una mujer y un hombre, las que al final perpetúan esta violencia porque la normalizan. En algún momento, trabajando en instituciones del Estado, se tenía un área especializada para la atención de conductas agresoras que generalmente realizaban los hombres, con la finalidad de reeducarse, ¿no? Para algunas cosas, ¿no? Porque hay otras cuestiones que pues ya si estamos hablando de un delito, pues la justicia tendrá que hacerse cargo. Pero pensando en la reeducación de los hombres en estos espacios en donde trabajábamos con ellos, pues identificamos que alrededor del 90% de las violencias que cometían en contra de mujeres fueran leves, no moderadas, estaban relacionadas con aquello que las mujeres dejaron de hacer y que está asignado a su género, es decir, no me hizo la comida, me la dio fría, no cuidó a los niños bien, no lavó, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que al final está totalmente relacionada la violencia que se ocurre o que se comete en nuestra contra con los estereotipos de género. ¿Cómo es que a nivel global se reconoce la violencia contra las mujeres como un problema a atender? Bueno, en el movimiento de los feminismos, ¿no? Que se da no de manera homogénea en todo el mundo, se fueron creando ciertas agendas, ¿no? Y la primera agenda como más visible o más reconocida fue el derecho al voto. Y así pues fue pasando de país en país hasta lograr reconocer los derechos civiles y políticos de las mujeres, pero mientras esto avanzaba en otros países, lo que se vio es que el movimiento feminista, sobre todo el movimiento feminista radical, empezó a ver que la violencia contra las mujeres estaba relacionada con el género, con esta construcción social del género y de lo que conocemos con la feminidad, y empezó a buscar el reconocimiento y la visibilización de las violencias que ocurren sobre todo, o que ocurrían y que ocurren todavía hoy en día en el hogar. Y a partir de ahí empezó a visibilizar que había esta violencia y que las instituciones debían de hacerse cargo particularmente de esta agenda, y dio un giro muy importante a cómo el Estado veía su obligación frente a la violencia familiar, que anteriormente era como una cuestión privada, un asunto del cual no era competente, y entonces empiezan a crear a nivel global las instituciones especializadas, las leyes específicas, se reconoce a través del derecho internacional de los derechos humanos el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿Cuáles son las manifestaciones de violencia contra las mujeres por razones de género? ¿Cómo se identifican? Pues generalmente las que no están relacionadas con la violencia física, porque pues eso es muy, muy fácil de poder identificar, ¿no? A través de rasgos o de daño físico. La violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia psicológica, la violencia sexual, pues se puede ir identificando a partir de las manifestaciones de daño, de miedo, de tristeza, de depresión que las mujeres pueden ir manifestando, ¿no? En muchos casos las mujeres van y denuncian sin saber realmente qué están denunciándonos, o por ejemplo van y solicitan el divorcio porque dicen que ya no pueden sostener esa relación
Si les preguntas si viven violencia, muchas te dicen que no, porque solo creen que la violencia es física. Entonces tú, pues como especialista, tienes que ir preguntando cuáles son sus sentimientos, sus emociones, cómo se siente, etcétera, y de ahí vas identificando que realmente sí vive otros tipos de violencia, ¿no? Y que sobre todo la violencia familiar, que se compara mucho con lo que vive una víctima de trata, genera pues esta tristeza profunda, esta depresión, ¿no? Este sentimiento de codependencia, etcétera, del cual es muy difícil salir. Por eso la violencia familiar pues hoy en día sigue siendo los mayores problemas en materia de violencia de género. ¿Cuáles han sido los avances en la agenda de derechos humanos de las mujeres? Pues han sido muchos, sobre todo pues en lo que respecta a los derechos civiles y políticos, a los derechos sociales también. Sin embargo, pues hoy en día vemos que a nivel global las agendas de derechos humanos de las mujeres coinciden, sobre todo en América Latina, por ejemplo, en donde es muy claro que el reclamo ahorita del movimiento feminista es el acceso a la justicia, un alto a la violencia feminicida, sobre todo a la violencia sexual, y también las agendas están avanzando en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Los movimientos que se han dado a redes sociales a nivel mundial denunciando los casos de violencia sexual han sido efectivos? ¿Sirven para algo? Sí, porque han sido espacios en donde las mujeres encuentran a otras mujeres que han vivido las mismas situaciones de violencia sexual que ellas. Si bien pues no necesariamente la justicia para todas las personas es lo mismo o esperamos lo mismo de ella, en México, por ejemplo, las víctimas de violación o de violencia sexual en general saben y sabemos quienes nos hemos dedicado a la defensa de derechos humanos de las mujeres que es muy difícil que lleven un proceso justo, adecuado, ¿no? Y que llegue ahora sí que a una resolución que sancione al agresor. Y por ende también pues estos espacios como el Me Too, estas plataformas son importantes para las mujeres porque a pesar de lo que se crea, ¿no? De que hay, ¿dónde está la presunción de inocencia y demás? Pues cada persona tiene medios jurídicos que pueda ser efectivos en caso de que se sienta agredido, ¿no? Si hay algún presunto agresor que considera que no lo es, pues también podrá ejercer su derecho. Sin embargo, estos espacios sirven más para hablar de la violencia sexual, de lo normalizada que está y tratar pues de erradicarla de fondo. ¿Cuál es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio? El feminicidio se da por razones de género como tal. El tema y lo complicado ha sido entender qué son las razones de género. Cualquier muerte violenta de una mujer puede llegar a ser feminicidio. El feminicidio pues es un tipo penal, un delito que se ha reconocido alrededor del mundo, no en todos los países, pero busca visibilizar esta violencia de género específica pues que vive la mujer, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, oye, va Juanita pasando por la calle y de pronto mató a un niño, ¿no? Asesinó a un niño del cual no conocía y no tiene una relación, a que yo te diga que Juanita es la mamá de Pedro y mató a Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente tiene ciertas obligaciones frente a su hijo, ¿no? Porque la sociedad diría, oye, pero ella es la que está obligada a cuidarlo, a protegerlo. Pues algo similar llega a pasar con el feminicidio íntimo, sobre todo, aquel que comete una persona que tiene una relación sentimental, puede ser la pareja o la expareja, ¿no? Porque al final del día, pues, se cree que tendría la obligación, pues, de respetarla, ¿no? De protegerla. Y el daño que causa, a pesar de que digamos, bueno, pero es la vida de todas maneras de cualquier persona, pues no es lo mismo decir que yo viví un homicidio en donde una persona llegó y me quitó la vida así nomás, o alguien que estuvo ejerciendo violencia en contra mía por mucho tiempo, ¿no? O sea, el daño físico, el daño emocional, el daño a mi red, ¿no? A mis hijos, a mis hijas, etcétera, es distinto. Ahora, no todo el feminicidio es cometido por una pareja o expareja, pero es como el feminicidio más claro de entender. Ok. México tiene una cifra alarmante de feminicidios. Jalisco, si mal no recuerdo, está en segundo lugar. Y de la violencia contra la mujer, ¿cuál es la vía para detener este tema? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo primero es que tenemos que pensar en prevenirla más que en atenderla, ¿no? Porque estamos pensando en atender o en sancionar la violencia feminicida, pero la violencia feminicida es la cúspide de la violencia, es el iceberg, ¿no? Es la punta del iceberg. Y si no prevenimos todas las otras violencias que las hemos normalizado porque creemos que son muy sutiles, entonces difícilmente vamos a erradicar aquella violencia que acaba con la vida de las mujeres. Entonces, pensar en prevenirla es lo primero que hay que hacer. ¿La alerta de violencia de género ha sido un mecanismo efectivo para reducir la violencia? No para reducirla definitivamente, que era su naturaleza, pero sí
para generar mecanismos de coordinación efectivos entre las instituciones y los poderes, para poder atender la violencia y generar leyes, protocolos, o sea, todo aquello de lo cual las entidades tienen obligación, y la verdad es que está invisibilizado. En los últimos 6 años es algo que sí ha avanzado gracias a la alerta de violencia de género. ¿Cuál es el principal detonante en una sociedad para que se violente a una mujer? ¿Tiene que ver con la economía, la cultura, la religión? Pues es que al final todas esas son instituciones, o sea, la religión, los medios de comunicación, la política. Y como todos salimos del mismo sistema y del mismo modelo, pues la desigualdad y la violencia permea y transversa absolutamente todas las instituciones. Entonces, lo que hay que cambiar, pues sí, es una cuestión cultural, hay que cambiar todo un modelo y una estructura social para poder deconstruir estos estereotipos y reducir la violencia. ¿Y cuál considera que es el reto más importante que tenemos para lograr reducir la violencia como sociedad en México? El reto más importante, en principio, sería visibilizar todas las formas y manifestaciones de violencia que hay, entender también que la violencia se ha modificado muchísimo en los últimos años, la violencia en contra de las mujeres, y se está representando de formas distintas, y por ende las instituciones pues no pueden seguir pensando como hace 10 años, ¿no? Entonces es visibilizarlas, reconocerlas, pero también entender que se están cambiando estas manifestaciones de violencia y que el Estado tiene que atenderlas, pero sobre todo prevenirlas. ¿Algo que le quieras decir a las mujeres que nos están viendo sobre el tema de la violencia? Pues que si tienen algún sentimiento o alguna duda sobre si viven o alguien que conoce está viviendo violencia de género, sepan que hay instituciones especializadas que las pueden ayudar, que las pueden atender. Acá en Jalisco hay 2 centros de justicia, uno que está ubicado en Guadalajara, otro que está ubicado en Puerto Vallarta, y próximamente habrá otro en la región norte. Pero además de ello, cada municipio tiene un instituto municipal de las mujeres al que pueden acudir, o inclusive el DIF tiene unidades especializadas que atienden a mujeres víctimas de violencia, las UAVIs, que pueden acudir a ellas para pedir información, que no se queden calladas, y que si saben que otra mujer está viviendo violencia, intenten también ayudarla. Pau, pues muchísimas gracias. Vamos a ir a unas palabras de asociación. Me vas a decir lo primero que venga a tu mente. Violencia de género. Mujeres. Violencia sexual. Mujeres. Matrimonio infantil. Violación. Vivir libre de violencia. Lo anhelado. Lucha. Feminista. Detonantes de violencia. El patriarcado. ¿Estamos cerca de lograr que cada mujer y niña en el mundo pueda vivir una vida libre de violencia por razón de género? No. Muchísimas gracias. Les dejo aquí las redes sociales de Pau para que la sigan. Agradecerte como siempre que nos compartas toda esta información, que además, para que una mujer pueda especializarse en este tema, créanme que es muy complicado, lleva muchos años de estudio, y el intentar resumir en pocos minutos y a través de una entrevista tanto conocimiento para que nosotros podamos reflexionar no es sencillo. Así es que te agradezco muchísimo tu participación con nosotros, y bueno, compartan este video, etiqueten a más personas y ojalá podamos llegar a muchas mujeres en todo el estado.